Hola amigos de YouTube, hoy les voy a mostrar la forma de llegar a uno de mis lugares favoritos eh, por varias razones, porque en primera es bien barato de llegar, es súper barato, está bien cerca de la ciudad donde vivo y es muy fácil de llegar, son solo 3 pasos. Para llegar necesitas ir desde Lima, que es donde yo vivo, hasta Chosica, que es un poco fuera de Lima. Creo que cuesta 3 soles el pasaje y son 2 horas de viaje a lo mucho. Después de esas 2 horas hasta Chosica tomas en el parque Chenique un bus que te cuesta 12 soles porque ya lo han subido, o 15 dependiendo, fácil por fiestas lo suben, para llegar desde Chosica hasta San Pedro de Casta. Y de San Pedro de Casta, una vez que has llegado, la única forma, bueno, antes la única forma de subir era por una caminata de unas 3 a 4 horas, dependiendo de cuánto estés acostumbrado a subir en altura. Pero ahora han puesto un camino donde puedes llevar tu carro por 10 soles más, pero es más chévere subir caminando. Y una vez que llegas a Marcahuasi, que es un bosque de piedras hermoso, muy grande, muy grande, donde puedes caminar por horas y sigues descubriendo más cosas. Hay gente que viene de todo el mundo solo para ver este lugar, sobre todo por sus formaciones de piedras que tienen formas de animales o personas, y dicen que tiene mucha energía y que han visto ovnis o cosas así. Yo una vez creo que vi, pero no estoy seguro porque no lo grabé, pero creo que sí. Igual es un lugar muy hermoso. Los lugares que más, bueno, las cosas que más me gustan de Marcahuasi es, si vienes de noche y si vienes, bueno, igual te vas a quedar a acampar, así que si vienes cuando no hay luna, vas a ver el mejor cielo con 1 millón de estrellas o más, y vas a ver hasta la Vía Láctea alumbrándote, es hermoso. Y la laguna Cachu Cachu, que es a donde estoy bajando ahorita, que está aquí. Luego de 2 horas y media de viaje desde Lima hasta Chosica, tomas un bus por 3 horas hasta San Pedro de Casta, que es el pueblo que está antes de llegar a Marcahuasi. Este bus sale desde las 8 de la mañana. Entonces tienes 3 opciones. La más recomendada es hacer una caminata de 3 horas aproximadamente de subida al anfiteatro, que es el lugar donde puedes acampar en Marcahuasi. Puedes tomar un auto de los mismos pobladores que te dejan a 400 metros de Marcahuasi, o puedes hacer el recorrido a caballo. También en Casta puedes aprovechar para comer en algún restaurante, alquilar carpas, o si estás muy cansado, quedarte en un hotel del pueblo y subir a Marcahuasi al día siguiente, aunque es mejor aprovechar el tiempo. Y si llegaron de noche, subir a Marcahuasi en una noche estrellada es de las cosas más bonitas que hay. Hemos hecho trampa y hemos subido en carro igual, pero es porque trabajamos y tenemos que volver. Pero ahí vamos. Leonor, ¿qué opinas? ¿Te duelen los hombros? A mí sí. Aquí. Todo mojado. Siento que mis pulmones han salido. Y mi corazón también. Pero no importa. Por fin, luego de 5 minutos de caminata Extrema. extrema, Vemos la luz vamos al final del túnel. a ver. ¡Tararán! Yeah. Vamos. Estoy cansado. Ahora vamos a llegar y vamos a comer nuestro
nuestro caldo de mote. Caldo de mote. Seco. Pero creo que tiras a la otra. Ya, carpas listas. ¿Alguna vez habían comido sopa en bolsa? Caldo de mote, caldo de mote. Ya, lo logramos, así que vamos a hacer el unboxing. Unboxing. Vamos a ver qué hay en la mochilita. No sé, pero anda tirándolo. Un polo. Lleven toda la ropa y abrigo que puedan. La noche en Marcahuasi es muy fría, así que si pueden llevar colchón inflable, una frazada, mucha ropa y calentadores de pies, sería mucho mejor y podrán dormir. En serio, hace mucho frío. Muy importante. Con la inspiración. La cámara. Galletitas. Galletitas y chocolate. Uy, ese colado va a estar más bueno. Ah, pero traje una gorra. Estoy mala. Marca esa pipa. Baby, ya. Galletitas de atún. Y ese producto. Bueno, eso es todo lo que tenemos. Eso es el tag de que llevas en la mochila. Adiós. Ner, ¿qué estás haciendo? Bueno, vamos a contarles lo que nos ha pasado. Venimos con unas chicas y se murieron. No se murieron, pero Se sintieron mal, se tuvieron que ir. Y nos donaron su leña. Así que tenemos fogata. Y más cosas, ¿verdad? A ver el unboxing. ¿Se verá? Ahora por la pura estoy grabando. Hace rato lo tiré como ya y esto no. Ay. Me doy vidrio. No creo que se vea así como por favor. Creo que se ve, qué bonito se ve. No, mira. Hay un montón de gente. Así que vamos a descubrir qué pasa. Este fue mi viaje número 4 a Marcahuasi. Me gusta demasiado. No olviden recoger toda la basura que hagan y botarla en los tachos que hay en el anfiteatro. O mejor aún, regresarla con ustedes hasta Chosica para no ensuciar este hermoso lugar. Y es en serio lo del frío. Esta es la primera vez que he podido dormir por culpa de eso. Espero que les sirva de algo esta pequeña guía y puedan visitar Marcahuasi. Ok, ese fue el video de mi antiguo canal que fracasó totalmente, así que lo quise rescatar porque está interesante. Marcahuasi de verdad es uno de mis lugares favoritos, así que espero que les sirva este video y déjenme en los comentarios a ver si es que les gusta la idea de videos de viajes y así. No soy muy de viajar seguido porque soy pobre, pero quizás, no sé, pueda enseñarles. No sé, escríbanme ustedes. Bueno, en el video anterior dije que iba a tener una semana de vacaciones. Al parecer se va a extender a un mes, pero no estoy seguro. Así que estoy grabando algunas canciones nuevas, así que para los que quieran escuchar en algún momento. Va a salir nuevo álbum de Breivik Palta, quizás en no sé cuándo. Siempre digo esto y al final voy a terminar subiéndolo 2 años después, pero ya lo estoy haciendo. Así que
Nada, espero que les haya gustado el video y nos vemos en una próxima. Viajen a Marcahuasi, por favor, es muy barato y fácil. Adiós. ¿Qué son estas cosas?